Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre del único y soberano Señor del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es su nombre, nombre que se nos dio a nosotros, los hombres que venimos desde el seno del Eterno, porque así está escrito, el Señor nos mantiene en su seno. Eso es algo extraordinario, de allí venimos. Antes que la creación fuese, nosotros ya habíamos sido escogidos en el Cristo, en el Dios único y verdadero que se vestiría de carne para venir a esta tierra a rescatarlo a usted y a mí y abrirnos los ojos del entendimiento para que en este proceso de peregrinaje se formase en nosotros la imagen y el carácter del Mashiach. Así que alabo, bendigo el nombre del Señor Jesucristo y esperando que el amor de Dios nuestro Padre, esa gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión bendita de su Santo Espíritu permanezca en todos aquellos que en cualquier lugar invocamos el nombre de Jesús. A todos aquellos que fuimos ordenados de antemano para vida eterna. Bendito sea Jesucristo el Señor, que hemos llegado a entender esto, ya que nosotros no somos hijos de Dios desde el momento en que se nos abrió el entendimiento. El entendimiento se nos abrió para descubrir que siempre fuimos hijos de Dios, que en nosotros había simiente de Dios, es decir, había genética de Dios. Y el Señor tuvo que venir personalmente, el Dios que creó los cielos y la tierra, tuvo que venir personalmente a rescatarnos. Y de la única manera de rescatarnos era a través de la sangre. Y Él tenía que ser el Cordero perfecto, lo fue. De hecho, lo fue nuestro Señor Jesús. Porque así estaba estipulado desde un principio. Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre estaba estipulado por el Dios único, para que el hombre fuese redimido, perdonado, rescatado de su forma vana de vivir. Y nosotros así estábamos en este mundo, ignorando que estábamos, hermanos, en el propósito de Dios. Vivíamos como sin Dios y sin ley. Pero gracias sean dadas al Señor nuestro Dios, que Él pasó por alto ese tiempo de ignorancia y nos constituyó sus hijos. Nos selló con su Santo Espíritu, porque desde el momento en que creímos al Evangelio, así lo dice Pablo a los Efesios, fuimos sellados con el Espíritu del Santo. ¿Y por qué fuimos sellados con el Espíritu del Santo? Para que nuestro entendimiento se abriese y comprendiésemos la grandeza del Evangelio, la grandeza de la buena noticia que nos trajo Jesucristo y quienes la predicaron siendo inspirados por el Espíritu del Santo enviado desde el cielo. Qué maravilloso es esto. Y hasta el día de hoy podemos compartir esta buena noticia, que fuimos salvos de la ira venidera. Porque aquí las simientes comenzaron a caminar juntas y aún se mezclaron. ¿Qué simiente? La simiente de Dios y la simiente de la serpiente antigua. Pero como está escrito que el fundamento de Dios tiene un sello y está firme, Él conoce a los que son suyos. Y los que los que somos suyos, mejor dicho, fuimos rescatados, fuimos separados. Esa palabra de separación significa santificación, ¿ya? O la palabra santificación significa que fuimos apartados por la palabra de nuestro gran Dios. Porque nosotros ya hemos sido santificados por la palabra bendita de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra provocó en nosotros
un abrir nuestro entendimiento y el Señor nos separó, ¿ya? Y nos constituyó como su exclusiva, como su exclusiva posesión. Somos el especial tesoro de Dios, somos el linaje escogido, somos el pueblo santo, este pueblo adquirido por Dios a través de la sangre que Él derramó cuando se hizo carne. Bendito sea Dios. No hay otro elemento para poder acercarse a Dios. No hay ningún otro elemento, no hay ningún otro acto que se haya realizado para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a lo suyo vino, dice el 11, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El sacrificio. Y el sacrificio se hizo para rescatar a toda su iglesia. Amén, mi hermano. A lo suyo vino y los suyos, que era el pueblo escogido, el pueblo hebreo, no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Y a los que le recibieron y creen en su nombre, y su nombre es Yeshua, amén, mi hermano, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos, y ahí está ese verbo, formar, ¿ya? De ser hechos hijos de Dios. Esos son dos versos extraordinarios que trato de siempre explicarlos, porque allí se encierra, y aún el verso 13 dice algo tan extraordinario, mi amado hermano, y se lo voy a leer textualmente. Estoy en Juan capítulo 1. El verso 12 entonces decía, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esta es una versión más antigua, ¿ya? Los cuales, ponga atención, este es el verso 13 que quiero declarar, los cuales no son engendrados de sangre, amén, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, mas por la voluntad de Dios. Es decir, que usted y yo somos hechos hijos de Dios, no por la intervención de nuestros padres o por la intervención de alguna religión X, sino por la intervención de la buena y perfecta voluntad de Hashem Adonai, del eterno Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar contentos? ¿Cómo nos vamos a estar con regocijo perpetuo? Que el Señor nos haya recogido de nuestra vana manera de vivir. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, y esto quizás usted lo sabe de memoria, en el capítulo 5, cuando él dice, de manera que de aquí en adelante, verso 16, 2 Corintios 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, y eso es lo importante de estar en Cristo, de estar en el Mashiach, de estar de Cristo vestidos, como dice Pablo a los Gálatas capítulo 3, verso 26, ¿ya? Eso es muy hermoso entenderlo, como lo explica mi hermano Pablo, ¿ya? Porque dice, porque todos sois hijos de Dios, ¿ya? Bendito sea Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido introducidos, sumergidos o bautizados en el Cristo, del Cristo estáis vestidos. Es decir, por eso Pablo dijo en un momento determinado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, usted y yo. Si estamos en el Cristo, de Él estamos vestidos. Amén, mi hermano. Nosotros somos vistos en la eternidad por la figura y la imagen del Cristo
que está en nosotros. Por eso necesitamos ser instruidos en la verdad de Dios. Maravilloso mensaje este. Entonces, vuelvo a 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, todo ese tiempo de ignorancia, ese tiempo en el cual vivimos en rebelión, no siendo hijos de rebelión, pero vivíamos como rebeldes. No siendo hijos del diablo, pero vivíamos como los hijos del diablo. Sí, mi amado hermano. ¿Ya? Ese tiempo el Señor lo pasó por alto, porque Él lo consideró que era un tiempo de ignorancia. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Por eso debemos estar siempre regocijados. Pablo, cuando habla de esto, hermanos, a los mismos corintios, en su segunda carta, él dice de una manera tan extraordinaria, bendito sea Jesucristo, en el mismo capítulo 5, lea todo el capítulo 5, ¿ya? Entonces dice, mire, el verso 18, que hay que leer todo esto, dice, y todo esto proviene de Dios, ¿ya? Bendito sea Dios, es decir, que nosotros, que estemos en Cristo, todo esto proviene del Dios Todopoderoso, intervención divina, como usted lo ha oído decir muchas veces, que sale de mi boca. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, luego dice acá, mire, bendito sea Jesucristo, que Dios estaba en el Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. De esto se trata el estar aquí cada día. El esfuerzo que hacemos de llevar la palabra de Dios en adelante, se trata de eso, porque somos embajadores de Dios en el nombre del Cristo. Se nos dio este ministerio, ya, mi amado hermano. Todo hombre que usa la palabra de Dios debe hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que él cree, lo que él piensa y lo que él siente. El hombre de Dios habla conforme a las Escrituras, no importándole si a la gente le agrada o le desagrada. No, eso a nosotros no nos mueve. Aún sabiendo de antemano que el mensaje del Evangelio del Reino no es popular, no se recibe a buenas y a primera, ¿me entiende, verdad? Sino que mucha gente como que en un principio refuta la enseñanza, o simplemente nos dice, bueno, como ustedes tan fanáticos, que no piensan en otra cosa, que no piensan en los deleites de esta vida. No, aunque nos deleitamos, sí, pero nos deleitamos en la verdadera vida, en la vida que Jesucristo nos dio. Amén. Sí, pasamos momentos de regocijo con nuestras familias, y especialmente con la familia de la fe, con la iglesia. Pero en esta vida, para nosotros, solamente vemos injusticia, adversidad. Sentimos un antagonismo permanente por la fe que llevamos en nuestros corazones. Sí, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Bueno, saludo largo, pero quiero saludarlos con estas palabras para que ustedes sepan de qué se dedica, a qué nos dedicamos nosotros, ¿ya? De qué se trata esta programación.
Esta programación no es para hacernos populares. No, no me interesa como ministro del Evangelio. A mí lo que me interesa es que el Señor se agrade de mí, de lo que sale de mi boca. Y por eso cada día pido la inspiración y la unción de su glorioso Espíritu, el Espíritu de Yeshua, para que sea Él el que hable y no el hombre. Cuando Pablo fue a los Corintios, él dice que no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que fue con demostración de poder y del Espíritu, para que la fe de los hermanos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y eso es lo que pretendo, que la sabiduría vuestra, la fe vuestra, esté depositada en el verdadero poder de Dios. Y el poder de Dios se glorifica en nosotros cuando nos abre el entendimiento, cuando pone en nosotros inteligencia y sabiduría por su Santo Espíritu para entender los misterios de las Sagradas Escrituras. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Esto hablar para mí, hermanos amados, en el nombre del Cristo me apasiona. Yo no hablo de Él, yo hablo por Él, porque así está escrito, ¿ya? Cuando Pablo le pide a la iglesia de Colosa, por ejemplo, se lo voy a leer, o la iglesia colosense, como usted la conoce, en el capítulo 4, bendito sea Jesucristo, mire cómo dice, a ver, voy a leer esta otra versión. Bendito sea Jesucristo mi Señor. Colosenses, capítulo 4. No, mejor vamos. A ver, leamos este y lo voy a reafirmar con lo que dice mi hermano Pablo también a los Efesios, ¿ya? Que eso también es interesante, ¿ya? Leamos esto primero. Colosenses, ¿no? Tomemos nomás esta versión en la cual estaba, ¿ya? Colosenses capítulo 4, mire, para que usted haga una rectificación en las Biblias que ustedes tienen, porque esta es la versión del año 1569. ¿Qué dice? Verso 3. Orando también juntamente por nosotros, es lo que yo pido siempre a la iglesia. Oren por mí. ¿Para qué? Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra. Hay otras versiones que dicen para que el Señor nos abra puertas para la palabra. No, no dijo eso el Espíritu del Santo. El Espíritu del Santo dijo esto: orando también juntamente por nosotros, que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra. Es decir, la palabra debe ser abierta, hay una puerta, y esa puerta es Yeshua. Que se nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio del Cristo, por el cual aún estoy preso. Bendito sea Jesucristo. Es decir, que la iglesia debe orar por sus dirigentes para que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra, para dar a conocer el misterio de Jesús el Cristo. Efesios, en el capítulo 6, que también hay que cambiar el término porque hay una aberración en la Reina Valera, dice, por el cual, hablando del Evangelio, a ver, 19 también, habla aquí de la oración, ¿ya? Mire, 18 mejor, 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica. Recuerde que esta es una versión antigua, muy antigua. En el Espíritu del Santo, y velando en ello con toda insistencia y súplica por todos los santos. Es decir, la oración debe ser insistente. Amén, mi hermano. No es que el Señor se olvide o que sea sordo, porque algunos gritan. No. La oración hay que ser insistente, debemos tener insistencia. ¿Sabe por qué dice esto? Porque nosotros somos flojos para orar. Porque nosotros tenemos tiempo para todo,
pero menos para orar. No nos damos un tiempo, no nos encerramos en nuestro cuarto para estar en secreto con el Señor en oración. No lo hacemos. Tenemos tantas cosas que hacer, uno dice. No, es que tengo mucho que hacer, no tengo tiempo. Entonces usted, ¿cómo va a conocer el misterio del reino? ¿Cómo usted va a poder ser victorioso aún con su propia familia? Con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus yernos, con sus nueras. He allí el ejercicio del real sacerdocio de un hombre cristiano en el hogar. La oración insistente. Hay que insistir en la oración. Es decir, amados hermanos, no porque el Señor sea sordo, como dije, o se vaya a olvidar de las peticiones que hacemos. No, es por nosotros mismos. Perdón. Porque nosotros no tenemos insistencia en la oración. A veces salimos de casa y decimos en el nombre de Jesús, amén. Usted no se da un tiempo antes. Yo me levanto muy temprano, ¿ya? Porque yo no sé lo que me va a acontecer durante el día. No lo sabemos, no somos omniscientes, ¿ya? Aunque el Espíritu del Santo muchas veces nos advierte. ¿Pero por qué nos advierte? Porque desde muy temprano, de madrugada muchas veces, cuando quizá usted está durmiendo, hay siervos de Dios que estamos orando. Y oramos por nuestros hogares, por nuestras familias, por la iglesia, por todos los santos, por Israel. Entonces, cuando llegue el momento de la adversidad durante el día, solamente clamamos al Señor y el Señor hace con nosotros. Nos advierte, hermano, ¿cómo puedo decir, mi hermano? Nos quita del peligro muchas veces. Qué tremendo es eso. Por eso la oración matutina, la oración de madrugada, la Escritura dice ahí en Santiago que la oración eficaz, y estoy hablando de esa oración, de la oración eficaz, no esa que dice gracias Padre en nombre de Jesús, amén. ¿Ah? No. Estoy hablando de esa oración en donde uno dedica un tiempo. Esa es la oración eficaz. Cuando el Espíritu del Santo toma dominio de nuestra intención, de nuestra súplica, de nuestro ruego, y Él intercede. A veces no tenemos palabras y Él intercede por nosotros, y aún lo hace con gemidos indecibles. Permítame detenerme un poquito en esto, ¿ya? Porque si la iglesia orase, si la iglesia entendiese esto, que debemos velar en ello con toda insistencia y suplicación, que es la oración eficaz del justo, Santiago dice que esa oración puede mucho. ¿Lo ha leído, no es cierto? Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Mire lo que dice. Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, confesad vuestras faltas. Capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. ¿Ya? La oración eficaz del justo, esta otra versión dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Qué tremendo es esto. Mire, me detuve un ratito en esto porque es interesante, mi amado hermano. Porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué el Señor no me responde? Pero usted se ha dedicado a esa oración. Mire, esta otra versión dice, estábamos en el verso 16. Esta otra versión dice, confiénsense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque es grande el poder de la oración que un justo ora. Eso dice el arameo.
porque es grande el poder de la oración que un justo ora. Bendito sea Dios. Cuando hablamos entonces, esta otra versión que dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Es decir, cuando nos disponemos a buscar al Señor. ¿Entendido, verdad, mi hermano? Ya. Vámonos donde estaba el libro de los Efesios. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Entonces estábamos en el verso de 18. Voy a terminar el Salmo 39, así que no se inquiete, ¿ya? Porque en eso quedamos ayer. Dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación. Quiero ver cómo dice esta otra versión, mi amado, ¿ya? Porque yo siempre voy haciendo esa comparación, ¿ya? Examinando las escrituras. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu del Santo, ¿ya? Velando en oración siempre, orando y suplicando continuamente por todos los santos. Como esta versión es más antigua, hay palabras antiguas aquí, entonces dice orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu del Santo, y velando en ello con toda insistencia. Orando y velando en ella con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, y aquí quiero entrar en esto, y por mí Pablo pide que orasen por él. Pablo fue un hombre que estuvo en el tercer cielo. Pablo estuvo en el paraíso de Dios. Pablo fue el que fue instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto. Y aún oyó cosas o palabras secretas. Y cuando el Señor vio que las había oído, el Señor se las prohibió decir. Eso búsquelo ahí en 2 Corintios capítulo 12. Oyó palabras secretas que al hombre le fueron prohibidas hablar. Es decir, con todo lo que Pablo nos reveló, lo que él recibió en enseñanza en el paraíso de Dios, en el tercer cielo, aún hay gente que no tiene la capacidad de comprenderlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad de comprenderlo? Porque hay carencia de Espíritu de Dios. ¿Y por qué hay carencia de Espíritu de Dios? Porque no velamos en todo tiempo, ¿ya? En el Espíritu del Santo. ¿Por qué entonces no tenemos respuestas muchas veces del Señor? Porque esta responsabilidad que tenemos individualmente, se la queremos, hermano, delegar a otros. Entonces vienen los hermanos y me dicen, pastor, usted que está más cerca del Señor, ore por mí. No, yo le digo, mire, lo que yo voy a hacer, le voy a ayudar a orar a usted. Porque el deber es que usted ore. Amén, mi hermano. Entonces hay mucha gente que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo respuestas? Pero usted ha entrado en una insistencia a través de la oración. Amén, mi hermano. Cuando yo recibí toda esta, y permítame contarle esta intimidad, cuando recibí el que el Señor me abriera los ojos del entendimiento, cuando fui lleno del Espíritu de Jesús el Cristo, no fue así de un día para otro. Fue una búsqueda con insistencia, en toda instancia. Oré, ayuné semanas, hermanos amados, que mi esposa estaba muy preocupada por mí, ¿ya? Esto no debiera decirlo, pero se lo cuento para que usted sepa que esto no es gratis, ¿ya? Y pasaron días y días, y yo en oración y en ayunas, cosa que mi esposa estaba tan preocupada.
que algunos de mis hijos pensaron que yo me iba a morir. No, mi amado hermano. Cuando uno entra en esto dirigido por el Espíritu del Señor, el Señor lo cubre y el Señor lo sostiene. Esto no es ayunar por ayunar. Amén, mi hermano. Esto es cuando el Señor nos introduce en el ayuno, cuando el Señor nos pide el ayuno, cuando el Señor nos pide la oración. Amén, mi hermano. Y allí fue cuando el Señor, con el tiempo, me abrió los ojos del entendimiento. Y descubrí, amados, que en los lugares que estaba, porque estuve involucrado en 2 sistemas religiosos, descubrí que allí no había nada para mí. La fuente inagotable de la sabiduría estaba en Cristo y en su palabra. Bendito sea Dios. Y allí el Señor abrió los ojos del entendimiento. Digo todo esto porque Pablo aquí pide, oren también por mí. ¿Y qué necesidad tenía Pablo que orasen por él si él conocía el misterio? Lo reveló, lo dejó escrito casi en todo el Nuevo Testamento. Fue él el que lo escribió, amado hermano, con ayuda de algunos hermanos, ¿ya? Él iba dictando y los hermanos iban escribiendo. Bendito sea Dios. Entonces uno se pregunta, ¿qué necesidad tendría Pablo que orasen por él? ¿Y sabe por qué oraba, hermano, y pedía oración por él? Porque aún estaba en debilidad. Aún estamos en debilidad, aún estamos en esta carne, ¿ya? Y esta carne, hermano, cuando pensamos en esta carne, los deseos de la carne queremos hacer. Pero cuando pensamos en las cosas de Dios por el Espíritu del Santo, buscaremos las cosas del Espíritu del Santo que está impregnado en las Escrituras. Amén, mi hermano. Entonces él dice, el verso 19, hablando de la oración, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con la confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Por eso digo, el hombre todavía estaba en debilidad, como lo estoy yo, como lo está usted. Entonces él pedía a la iglesia que orasen por él, para que les fuese dada palabra en el abrir su boca, ¿ya? Con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, el misterio de esta buena noticia. Por lo cual, dice él, verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable por él como debo hablar. Hay versiones que dicen que resueltamente hable de él. No, el Señor no quiere que hablemos de él. La iglesia es embajadora y habla en el nombre del Cristo. Amén, mi amado hermano. Yo no vengo a hablar de él, lo hermoso que él. Para eso yo lo alabo, lo bendigo y le doy gracias por lo que él es y lo que ha hecho por mí. Pero cuando profetizo, yo hablo por él, no de él, porque soy embajador en el nombre del Cristo. Y esto lo leí por causa de la segunda carta de los Corintios capítulo 5. Que somos embajadores en el nombre del Cristo, reconciliados con Dios. Amén, mi hermano. Un embajador de una nación X, ¿verdad?, no va a hablar a aquella nación en la cual fue designado embajador del presidente, va a hablar en el nombre del presidente. Es decir, que la máxima autoridad del país en ese país extranjero es el embajador, porque no va a hablar del presidente, sino que va a hablar por el presidente. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bendito sea Dios. Este misterio que estuvo oculto de siglos en Dios
y que en los postreros días fue revelado por el Espíritu a sus santos. Amén. Es decir, no hay ningún hermano genuino, verdadero, hermanos que permanezcan en el cuerpo de Cristo, estén carentes del conocimiento del misterio del Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús, cuando constituye su iglesia, cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, la hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de constituir ministro en la iglesia? Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, con un fin de perfeccionar a los santos, de ministrar a los santos, de explicar los misterios del Evangelio del Reino. Amén, mi hermano. Entonces, los ministros de Dios somos constituidos por el Señor después que Él nos haya aprobado, como dice Tesalonicenses, primera, capítulo 2, verso 3 en adelante. Entonces nos confió el Evangelio para que así hablemos, no como para agradar a los hombres, sino al Dios único que prueba nuestros corazones. Por eso Pablo dice allí en Tesalonicenses, primera en Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando él dice que nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni encubrimos avaricia. Qué tremendo, ¿eh? Bendito sea Dios. Entonces el propósito de Dios de constituir hombres, de constituir su iglesia, es para la perfección, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio. Amén, mi hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay mucha gente que dice amar a Jesús y no lo conoce, no sabe quién es, no sabe qué vino a hacer a la tierra, ¿ya? No sabe por qué nos dio de su Santo Espíritu, no tiene idea que el Espíritu de Yeshua glorificará el nombre de Jesús en nosotros, porque tomará lo de Él y nos los revelará. Amén. Él nos revelará el misterio del Evangelio del Reino. Entonces por eso Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bendito sea Dios. El misterio del Evangelio, y de eso estoy hablando del Evangelio del Reino. Amén, mi hermano. No es evangelio que a usted le platica la chimuchina, que el Señor lo va a bendecir y que a usted le va a ir bien y que usted, para que le vaya bien, entregue más dinero. Mientras más dinero usted entrega, el Señor más rápido le responde. Toda esa tracalada, perdón que use este término, mi hermano, esta inmensidad de mentiras y de engaños. Entonces esa gente que asiste a aquellos lugares nunca llega a conocer el misterio del Evangelio. Bendito sea Dios. Porque aquellos hombres que enseñan aquellas barbaridades se creen autosuficientes, se endiosan, se creen señores. Amén, mi hermano. Cuando el Hijo de Dios, especialmente el que ministra la palabra, sabe lo que debe hacer, es menguar, es bajarse, para que Él no se vea, sino que el que se vea, el Cristo, Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías. Amén, mi hermano. Por eso Él dice, hermanos, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El mismo Efesios capítulo 3, hermano, si usted mira parte del verso 4, verso 3 mejor dicho, dice, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Estoy en Efesios capítulo 3, verso 4 ahora. Leyendo
lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio del Cristo. Cristo es el misterio y que es revelado a la luz de las Escrituras. Amén, mi hermano. El cual misterio que en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas en el Espíritu del Santo. Bendito sea Dios. Que los gentiles, según la carne, sean juntamente herederos e incorpóreos o incorporados y consortes de su promesa en Jesús el Cristo por el Evangelio. Y aquí cuando Pablo habla esto, está hablando que la simiente de Dios estaba dispersa en el mundo entero. Amén, mi hermano. Y esa simiente había que recogerla, había que rescatarla. No era solamente la nación de Israel, ¿ya? Porque ellos se creían exclusivos, no. La simiente de Dios estaba dispersa en el mundo entero. Estaba viviendo también una diáspora. Pero en Jesús el Cristo, esa diáspora terminó y el Señor comenzó a recoger a toda su simiente. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, mi hermano. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Esto es maravilloso que nosotros lo podamos entender, ¿ya? Ese es el Evangelio. Si usted lee el Romanos capítulo 16, a lo mejor no voy a alcanzar a terminar, hermano amado, el Salmo 39, pero permítame un segundito, ¿ya? Verso 24, capítulo 16, verso 24, que es el término de esta carta. Recordemos que esta carta, ¿ya? Que fue escrita a los romanos, fue enviada por medio de una diaconisa llamada Febe, amén, mi hermano, que era de la iglesia de Cencreas. Febe era una diaconisa, una hermana. Y Pablo escribe esta carta a los romanos. ¿De dónde fue escrita? Desde Corinto. Estaba en Corinto Pablo. Y de allí escribió, porque Pablo no solamente estaba preocupado de la iglesia de los corintios, estaba preocupado de toda la iglesia, ¿ya? Y allí él le manda esta carta a la iglesia que estaba en Roma. No a la iglesia católica. La iglesia católica vino a ser fundada, por decirlo así, con un supuesto convertimiento del emperador Constantino, el emperador romano, a fines del siglo III. Y allí la iglesia comenzó a corromperse y queda solamente con el apellido de iglesia, pero la verdadera iglesia se retiró porque se corrompieron algunos dirigentes, porque se introdujeron hombres, eso ya lo expliqué la otra vez, se introdujeron hombres encubiertamente, hombres que no habían nacido de nuevo. Entonces ser dirigente en la iglesia con Constantino era una cuestión de estatus, ¿ya? Era una cuestión, perdonen que use ese término, de estatus, de relevancia frente al imperio, ¿ya? Eran considerados como autoridades. Entonces se le hacía reverencia hasta el día de hoy, ¿ya? Y de allí se constituye la Iglesia Romana Universal Apostólica. Iglesia Católica, la dije al revés, Iglesia Católica Romana y Apostólica, y también alcohólica. Bendito sea Jesucristo, que nosotros lo podemos entender. Explico todo esto, porque esta carta no fue escrita, amados hermanos, a esa supuesta iglesia, porque esa iglesia surgió después, a fines del siglo III, ¿ya? Esta carta fue escrita cuando la verdadera iglesia se había constituido en Roma. Bendito sea Dios, ¿ya? Y la iglesia fue perseguida. Y después cuando Pablo llegó a Roma,
¿ya? Por un edicto que se había dado, que Pablo tenía que ir a Roma a ser juzgado, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y había una odiosidad contra los cristianos. En ese entonces el emperador no era Constantino, el emperador de Roma era Nerón, ¿ya? Hoy día, ¿a quién se le pone ese nombre de Nerón? ¿Hay algún hombre que se llame Nerón? ¿Sabe a quién se les pone ese nombre? A los perros. Al menos acá en nuestro país, en Chile, se le pone a los perros ese nombre, Nerón, Nerón. Porque ese hombre era un peor que un perro, ¿ya? Y este hombre tomó una odiosidad tan grande que persiguió a los cristianos. Y a tal forma que llegó en un momento en su locura y en su desenfreno, este loco llamado Nerón, que incendió Roma. Y la culpa se la echó a los cristianos. Él culpó a los cristianos que habían incendiado Roma. Y el mayor instigador del incendio de Roma, según él, fue Pablo. Por eso Pablo fue decapitado. Le cortaron la cabeza a nuestro hermano Pablo. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Entonces esta carta Pablo la escribió estando en Corinto y se la envía por mano de Febe a la iglesia que estaba en Roma. Es bueno explicar estas cosas para que los hermanos lo sepan. Entonces estoy en el capítulo 16, verso 24, y la hora se me está yendo, pucha. Dice: la gracia del Señor nuestro, Jesús el Cristo, sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio, encubierto desde tiempos eternos. Qué tremendo es esto. Esto, aunque esto lo lea, pero debe entender el significado profundo que tiene esto. Porque él dice, amados hermanos, que al que puede confirmaros y el que le puede confirmar a cada hermano es el Señor nuestro Dios. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Amén. Es lo que yo pido en oración para todos ustedes que me oyen, que me ven a través de este canal. Hermanos amados, oro para que aquel que puede confirmaros según este nuestro evangelio, que según revelación de este misterio que ha estado encubierto desde tiempos eternos. Qué maravilloso es esto. El misterio del evangelio tiene que ver que en la dispensación que ha vivido, como lo dije anteriormente, toda la simiente de Dios, en Jesucristo se recogió, se rescató, se redimió. Amén, mi hermano. Somos su propiedad. Bendito sea Dios. Misterio que la gente no lo entiende. Por eso todos los religiosos creen que Jesucristo está aquí para que nos vaya bien en esta vida. Esta vida, para que usted sepa, no tiene ningún valor para nosotros. Porque la verdadera vida es la que está por venir. Esa tiene valor para nosotros. Por eso cuando un hermano o un familiar o nosotros mismos, si partimos en el día de mañana, para nosotros es ganancia. El morir es ganancia. Amén, mi hermano. Porque ya salimos de esta humillación nuestra, de este cuerpo, y pasamos a un estado maravilloso para ser revestidos con esa habitación celestial. Eso siempre lo voy a decir. Aunque usted me lo oiga siempre, siempre lo voy a decir. Porque esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos dio. Ese es el misterio del evangelio. Amén. Que estamos siendo preparados para aquella habitación celestial. Para ser transformados en ese cuerpo de gloria que el hombre lo perdió en el huerto del Edén. Pero en Jesucristo el Señor lo hemos recuperado. Aleluya. Bendito sea Dios. Ese es el misterio.
es en la predicación del Evangelio de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora, dice mi hermano Pablo. Ahora estamos manifestando este misterio. Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarando a todos los gentiles, amén, declarando a todas las gentes, dice otra versión, para que obedezcan a la fe. Hoy día lo estoy declarando, este evangelio de redención, este evangelio de formación del carácter y de la imagen del Cristo, amados hermanos, para que todos obedezcamos a la fe. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Pablo termina esta carta de esa manera. Y sepa usted que también la comienza de la misma manera, la carta a los romanos. Póngame un poquito de atención. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, enviado, apartado para el Evangelio de Dios, santificado para el Evangelio de Dios. Eso es ser santificado, apartado. Que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Y entre paréntesis dice que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesús, el Cristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, ponga atención, para la obediencia de la fe en todas las naciones, en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Lo entiende? Miremos cómo lo dice esta versión del arameo. Bendito sea mi Señor Jesús. Déjeme buscarla, perdónenme que me demore un poquito. ¿Ya? Leo, Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, el cual desde tiempos antiguos había sido prometido por sus profetas en las santas escrituras. Esto estaba prometido en la Torá, ¿ya? Acerca de su Hijo. Esto estaba prometido acerca del Hijo de Dios, acerca de su Hijo, que nació de la simiente de David según la carne, y que fue dado a conocer como Hijo de Dios con poder y con espíritu de santidad, porque resucitó de entre los muertos, y Él es Jesús el Cristo, nuestro Señor, nuestro amo, por quien hemos recibido la gracia. Por Él recibimos este don perdonador y misericordioso de Dios, que nos habilitó para andar en su justicia. Esa es la gracia. Por eso dice, amados hermanos, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado entre los gentiles, para que oigan la fe de su nombre. Amén, mi hermano. Entre los cuales también ustedes son llamados en Jesús el Cristo. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracia sean a ustedes por Dios nuestro Padre y por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Quise leer esto. ¿Por qué razón? Porque Pablo culmina esta carta de la misma manera que la inicia. Por eso dice el verso 16, 26, lo último de la carta, más manifestado ahora este misterio,
y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto que hablamos, esto que de alguna manera lo manifestamos, es para que usted y yo obedezcamos a la fe. Porque la fe no es suya, la fe no es mía, la fe es un regalo de Dios. Amén, mi hermano. Es un don de Dios. Es la fe de Dios en nosotros. Y si Dios habita por la fe en nuestros corazones, Jesucristo el Señor, ¿ya? Como dice la Escritura, ¿ya? Bendito sea Dios en Efesios. Entonces, esa fe permanece en nosotros, porque esa fe no es nuestra, es una fe prestada. Aún esta carne que usted tiene, estos huesos en donde está, quiero decirle, simplemente es un préstamo, ¿ya? Un día usted va a abandonar este préstamo, como yo también. Amén, mi hermano. Bendito a aquellos hermanos que ya partieron, abandonaron este préstamo, terminaron con el conflicto de esta carne. El conflicto nos queda a nosotros, porque esta carne tiene la tendencia a ser soberbia. Esta carne tiene, hermano, la tendencia de ser sabia en su propia opinión. Y no acepta, esta carne no acepta la corrección. No, ya. Por eso nosotros debemos hacer morir la carne por el Espíritu de Dios. Y cuando digo hacer morir la carne, es hacer morir, amado hermano, la soberbia, la altanería, la vanidad del hombre. Ni siquiera toqué el Salmo 39. Pero ese salmo, como lo estuvimos viendo ayer, tiene que ver con el tránsito de vida que tiene el hombre, que es nada más y meramente una vanidad. Este cuerpo es una vanidad, para que usted lo sepa. Por eso el hombre interior debe ser formado a la luz de las Escrituras, para que entonces nosotros no seamos deudores a la carne, sino al Espíritu del Eterno. Amén, mis hermanos. Lo vamos a dejar hasta allí. Ni siquiera saludé a los hermanos. Este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 10:45, allí nos reuniremos. Saludo a todos los hermanos que me sintonizan a través de este canal en YouTube. Suscríbase, es gratis, mi amado hermano. ¿Ya? Convide a otros hermanos a sintonizar esta programación. Saludo a los hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa que cubre una gran mayoría de la provincia de Chacabuco. Que el Señor Jesús les bendiga. Este programa en la radio va aproximadamente de 10 a 11 de la noche. Amén, mis hermanos. Mañana vamos a continuar con ese salmo que es algo extraordinario y que lo vamos a asociar, amén, o vamos a hacer una concordancia más bíblica la palabra, ¿ya? Con otro salmo, para que veamos que la vida nuestra solamente es un tránsito, nada más. Y que es aquí cuando debemos ser formados. Los cristianos, esencialmente los cristianos, debemos ser formados conforme a la imagen y el carácter de Jesús. Amén. Para eso necesitamos la instrucción bíblica. Padre querido, en el nombre de Jesús, solamente cabe adorar, glorificar y exaltar su nombre y dar gracias por tener esta palabra bendita. Cómo nuestra mente se abre cuando su Santo Espíritu comienza a relatarnos el misterio escondido. Cómo, Señor, su Espíritu nos lleva a conocerlo cada día más y más a usted. Yo le ruego por la iglesia que está dispersa en el mundo entero, que usted, Señor, la una a través de su palabra,
a través de su Santo Espíritu. En el nombre glorioso de Jesús, gracias por todo lo que usted nos ha dado y por lo que hemos de recibir, por la vida venidera, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ustedes tienen mis teléfonos, se los digo. Mi teléfono personal es el 931 02 75 27 y el teléfono de mi casa es el 232 56 52 14. Que tengan una linda jornada. Nos encontraremos mañana en este mismo canal y en este mismo señal del dial también. Amén. Póngale un dedito para arriba. Si esto es edificante para usted, póngale un dedito para arriba y suscríbase. Es gratis. Amén, mis hermanos. Nos encontramos mañana. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una excelente jornada en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.